Saludos, entusiastas de la electrónica y defensores del ingenio sostenible. Hoy, ante ustedes, no presento una maravilla de la microelectrónica de última generación, sino una humilde pero instructiva demostración de cómo los desechos pueden transformarse en herramientas de aprendizaje y, ¿por qué no?, en soluciones funcionales. Contemplen este circuito de paro y marcha, un sistema fundamental en la automatización industrial y los controles básicos, reimaginado con los tesoros que a menudo descartamos. El corazón de este sistema reside en su capacidad para controlar el estado de un actuador, en este caso, un modesto motor de corriente continua de 5 voltios, alternando entre los estados de marcha, encendido, y paro, apagado, mediante la acción de pulsadores. La belleza de este circuito radica en su simplicidad conceptual y en la elegancia con la que interactúan sus componentes, incluso cuando estos han tenido una vida previa en otros dispositivos. Nuestro elenco de actores reciclados se compone de pulsadores, 2 humildes pulsadores, rescatados quizás de algún viejo electrodoméstico o panel de control obsoleto. Uno de ellos, nuestro pulsador de marcha, es de tipo normalmente abierto, NA. Esto significa que, en su estado de reposo, el circuito entre sus terminales está interrumpido, impidiendo el flujo de corriente. Solo al ser accionado, al ejercer una presión sobre él, sus contactos se cierran, permitiendo el paso de la electricidad. Su función es iniciar el ciclo de funcionamiento del motor. El segundo pulsador, nuestro pulsador de paro, es de tipo normalmente cerrado, NC. En su estado de reposo, sus contactos están unidos, permitiendo el flujo de corriente a través de él. Solo al ser presionado, sus contactos se abren, interrumpiendo el circuito. Su rol crucial es detener la operación del motor, actuando como un interruptor de seguridad o de control. En motor de corriente continua de 5 voltios, este pequeño motor, probablemente extraído de un juguete electrónico desechado o de un antiguo reproductor de CD, representa nuestra carga, el dispositivo que deseamos controlar. Su funcionamiento se basa en la interacción entre un campo magnético generado por sus bobinas internas y el campo magnético de imanes permanentes. Al aplicarle una tensión de 5 voltios con la polaridad adecuada, una corriente fluye a través de sus bobinas, generando un par motor que provoca la rotación de su eje. Relé de 5 voltios. Este componente electromecánico es el verdadero cerebro de nuestro circuito de enclavamiento o autorretención. Un relé es esencialmente un interruptor controlado eléctricamente. En su interior, encontramos una bobina y uno o varios juegos de contactos. Al aplicar una tensión de 5 voltios a la bobina del relé, se genera un campo magnético que atrae una armadura móvil. Esta armadura acciona los contactos, cambiando su estado. Nuestro relé de 5 voltios probablemente posea contactos normalmente abiertos, NA, y quizás también normalmente cerrados, NC. En este circuito, utilizaremos un contacto NA como contacto de autorretención. Diodos. Estos semiconductores, rescatados de alguna placa de circuito impreso en desuso, son componentes unidireccionales para el flujo de corriente eléctrica. Permiten que la corriente circule fácilmente en una dirección, polarización directa, y ofrecen una alta resistencia al flujo en la dirección opuesta. El funcionamiento detallado, la magia del enclavamiento. Ahora, desvelemos la coreografía eléctrica que permite a estos componentes reciclados trabajar en armonía para lograr la funcionalidad de paro y marcha con enclavamiento. Inicialmente, el circuito se encuentra en estado de paro. El pulsador de marcha, NA, está abierto, impidiendo el flujo de corriente hacia la bobina del relé a través de esta ruta directa. El pulsador de paro, NC, está cerrado, permitiendo el paso de corriente, pero como la bobina del relé no está energizada, sus contactos permanecen en su estado de reposo. El contacto normalmente abierto del relé, que utilizaremos para la autorretención, también está abierto, por lo que el motor de corriente continua no recibe alimentación y permanece detenido. Cuando accionamos el pulsador de marcha, NA, cerramos el circuito, permitiendo que una corriente fluya desde la fuente de alimentación, una batería de 5 voltios o una fuente regulada, por ejemplo, a través del pulsador de paro, NC, ahora cerrado, y hacia la bobina del relé. Esta corriente energiza la bobina, generando un campo magnético que atrae la armadura del relé. Al ser atraída la armadura, los contactos del relé cambian de estado.
El contacto normalmente abierto que estamos utilizando para la autorretención se cierra. Este cierre crea un camino alternativo para que la corriente fluya hacia la bobina del relé, incluso después de que soltemos el pulsador de marcha, NA. Este fenómeno se conoce como enclavamiento o autorretención. El relé se mantiene energizado por su propio contacto, recordando que se ha pulsado el botón de marcha. Simultáneamente, otro contacto normalmente abierto del relé, si el relé tiene varios contactos, o el mismo contacto de autorretención, si está configurado para alimentar la carga, se cierra, permitiendo que la corriente fluya hacia el motor de corriente continua. El motor, al recibir la tensión de 5 voltios, comienza a girar, indicando el estado de marcha del sistema. El sistema permanecerá en este estado de marcha, con el motor girando y el relé energizado mediante su propio contacto de autorretención, hasta que se accione el pulsador de paro, NC. Al presionar el pulsador de paro, NC, sus contactos se abren, interrumpiendo el flujo de corriente hacia la bobina del relé. Al cesar la corriente en la bobina, el campo magnético desaparece, y la armadura del relé vuelve a su posición de reposo gracias a un resorte interno. Cuando la armadura retorna, todos los contactos del relé vuelven a su estado normal. El contacto de autorretención se abre, interrumpiendo el camino de alimentación de la bobina. El contacto que alimentaba el motor también se abre, cortando el suministro de energía al motor, que se detiene, volviendo el sistema al estado de paro inicial. Muy bien, amigos y amigas, ahora vamos a poner en funcionamiento nuestro circuito de paro y marcha para un motor de 5 voltios. Un circuito muy sencillo pero fundamental para entender el control básico de cargas, como un motor, usando pulsadores y señalización visual. Aquí tenemos nuestro motor de 5 voltios, el protagonista de hoy. Junto a él, 2 pulsadores, uno para encender, marcha, y otro para apagar, paro. Este tipo de sistema se usa mucho en automatización básica, tableros de control y hasta en juguetes eléctricos. Pero eso no es todo. También hemos incorporado un LED de señalización con su resistencia de protección, porque ya saben, un LED sin resistencia es como una pizza sin queso. No dura nada. Esta resistencia, de unos 220 ohmios, limita la corriente para que el LED no se queme. Entonces, al presionar el botón de marcha, activamos el motor y el LED se enciende para indicarnos que el sistema está funcionando. Esto es muy útil cuando necesitamos una confirmación visual del estado del circuito. Y cuando pulsamos el botón de paro, el motor se detiene y el LED se apaga, avisándonos que todo está en reposo. Un detalle importante, este tipo de circuito se puede hacer con lógica cableada, usando un flip-flop básico con relés o incluso con compuertas lógicas si queremos hacerlo más electrónico. Pero en este caso lo mantenemos simple, directo y funcional. Y ahí lo tienen. Nuestro motor de 5 voltios, bajo control total, con un sistema de paro y marcha y su correspondiente LED de estado. Una excelente base para proyectos más avanzados.